Hola a todos, bienvenidos a Jaque Mates. Veremos primero la continuidad, cómo determinarla para cualquier función, para pasar a centrarnos en las funciones a trozos. Todo esto estará acompañado de ejemplos resueltos. Pues vamos a ello. Diremos que una función del tipo de las que nosotros ya conocemos y que hemos visto en otra sesión, esas que aparecen ahí, en general diremos que una función es continua en todo su dominio. Por tanto, evidentemente tenemos que tener claro cómo calcular el dominio de estas funciones. Ahora mismo, arriba a la derecha, os lo estoy recomendando por si no sabéis cómo calcular el dominio. De modo que una vez calculado el dominio, pues de esa forma general conoceremos su continuidad, como en estos dos ejemplos que vamos a ver a continuación. Aclarar antes de nada que una función sea continua quiere decir que la podemos dibujar de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. A eso nos referimos cuando decimos que una función sea continua. Pues bien, en este primer ejemplo, fijaros, se trata de una función polinómica, en concreto una función cuadrática, y nosotros ya sabemos que el dominio de esa función es todo R. Por tanto, por lo que acabo de decir, diríamos que es continua en todo R. Y así lo demuestra su gráfica, como vemos ahí, que podríamos dibujar con un solo trazo. Si ahora vemos este ejemplo, aquí abajo se trata de una función racional, que sabemos que su dominio es todo R salvo los valores que anulan el denominador. Por tanto, podríamos saber fácilmente que su dominio es todo R menos el 3. Y ya afirmaríamos que por tanto continúa en todo R menos el 3. Y así lo podemos confirmar con su gráfica que tenéis en pantalla. Fijaros ahí que en el 3 yo tendría, si vengo de izquierda a derecha y quiero dibujar esa gráfica, en el 3 tendríamos que levantar el lápiz. Pues eso quiere decir que en el 3, en x igual a 3, la función no es continua. Vale, pues ya pasamos a centrarnos en las funciones a trozos, que era lo más importante de esta sesión. Antes de pasar a ver varios ejemplos de funciones a trozos, vamos a ver la parte que tenemos que aplicar. Y se trata de ver cuando una función es continua en un punto en concreto, porque eso es lo que tendremos que hacer con nuestras funciones a trozos. Pues mirad, se dice que una función f de x, ¿verdad?, es continua en un punto x igual a a, en un punto en concreto, no de forma general. Si se cumple lo siguiente, son tres condiciones y se tienen que cumplir las tres. ¿De acuerdo? Luego, en el momento que falle una condición, habremos terminado, ya que podremos confirmar que la función no es continua en ese punto. Vamos a ver qué condiciones son. La primera, que exista f de a. ¿Vale? O sea, que sea del dominio A. Ahora, con los ejemplos, todo esto quedará más claro. La segunda condición es que debe existir el límite cuando x tiende a A de mi función. Para ello, cuando x tiende a finito, ¿no?, a un número, ya sabéis que le tenéis que estudiar los límites laterales. Por tanto, ¿qué se debe cumplir? Que el límite por la izquierda, ahí lo tenéis, exista, el límite por la derecha exista y además que sean iguales. Supongamos que ya se cumple la primera condición y la segunda. Pues nos quedaría la última condición, que no es ni más ni menos que comprobar que el resultado del primer apartado y del segundo dan el mismo valor. O sea, f de a igual al límite cuando x tiende a de nuestra función. Ahora veréis con estos ejemplos que todo queda claro. De modo que nosotros podremos decir que si una función no es continua en un punto x igual a a, se dice que es discontinua, así es como se dice, en dicho punto. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Es muy importante que seáis mecánicos en los pasos que yo os voy a dar, una vez que se comprenda lo que uno debe hacer. Fijaros, lo primero, antes de nada, es ver el dominio de cada uno de los trozos. Una función a trozos, os lo recuerdo, ¿qué quiere decir una función a trozos? Pues que yo en vez de tener una sola función, tengo trozos de función. De modo que como esta que tenemos aquí, fijaros, me dice que para x menor que 0 tengo la función x menos 1. Y para x mayor o igual que 0, pues en este caso tengo otra función que es una línea recta, pero son dos funciones diferentes. Por eso se dice que son funciones a trozos, porque tengo diferentes tramos.
Pues lo primero que yo tengo que hacer en esta función es echar un vistazo a mi dominio. Aquí veríamos que se trata de dos funciones polinómicas y por tanto el dominio es todo R. Eso, ¿por qué hay que hacerlo? Porque eso me da la tranquilidad de que no hay ningún valor, además del 0, ese 0 que veis ahí en azul, que es mi punto crítico, donde la función cambia, podemos decir, de ruptura, se le llama de muchas formas. En ese punto siempre hay que estudiar la continuidad, siempre. ¿Cómo? Con las tres condiciones que acabamos de ver. Pero además de estudiar la continuidad en ese punto, tenemos que echar un vistazo al dominio. Ya veréis por qué exactamente con el siguiente ejemplo. Pues bien, una vez que vemos que el dominio es todo R, ya solo me queda estudiar la continuidad de forma específica en el punto crítico, en el punto de cambio, que en este caso es el 0. Pues para eso comprobamos nuestras tres condiciones. Pues vamos con la primera. ¿Existe f de 0? Quiere decir que existe f de 0, que al darle a mi función, a la x, el valor de 0, me devuelve un valor de y que sea posible. En este caso, una de las primeras dudas que podrían surgir es dónde he de sustituir el 0. Pues fijaros que ahí tenemos, en el tramo de arriba es menor que 0, en el tramo de abajo mayor o igual que 0. Pues donde está el igual, sustituyo. Y como vemos al sustituir, me da 1, un valor que es posible. Luego la primera condición se cumple. Pasamos a la segunda condición, que es comprobar si existe el límite cuando x tiende a 0 de mi función. Para comprobar ese límite tenemos que estudiar los límites por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, fijaros, otro detalle importante. ¿Qué quiere decir estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Esa izquierda es para indicarme, simplemente para indicarme a qué tramo le hago el límite. Por la izquierda de 0 quiere decir menores que 0. Eso me está indicando que le haga el límite al tramo de arriba. Por tanto, ya sé que le debo hacer el límite a x menos 1 y a partir de aquí ya hago un límite normal. Me olvido de lo de izquierda o derecha. Simplemente es donde pone x pongo 0 y ya sabemos que el límite es menos 1. Ahora hacemos el límite por la derecha. Quiere decir por la derecha valores mayores que 0, por tanto le corresponde al otro tramo. Le hago límite a x más 1 y vemos que da 1. Como los límites laterales dan diferentes, ya sabemos que no existe el límite y ya no cumple la segunda condición. Por tanto, ya podemos concluir que como no existe el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función no es continua en x igual a 0, es discontinua. Fijaros en nuestra gráfica y efectivamente en x igual a 0 nosotros tendríamos que levantar el lápiz para poder dibujarla. Hay una discontinuidad. Veamos nuestro segundo ejemplo. Como habíamos indicado, antes de nada vemos el dominio y aquí vamos a ver realmente la importancia que tiene. Fijaros que en el primer tramo, en el primer trozo, si x menor que 1, tenemos una función racional, ¿vale? De proporcionalidad inversa. Por tanto, ahí vemos que el dominio es todo R menos el 0. Pero ahora la cuestión es, ¿toma el 0 en ese tramo? Y vemos que sí lo toma, porque fijaros, me dice x menor que 1. Luego, del 1 para abajo se comporta como una función de proporcionalidad inversa y no es posible que tome el 0. Por tanto, el 0 ya lo dejaremos fuera porque ahí no va a ser continua de forma directa. Por eso es tan importante ver lo primero de todo el dominio de cada uno de los tramos. Sin embargo, pasamos al otro tramo. Tenemos una función, ¿verdad?, irracional. Nuestro problema en esta función es que el dominio es todo R salvo aquello que haga negativo el radicando. En este caso, nuestro dominio sería desde 0 incluido hasta más infinito. Lo que no pueden tomar es los valores negativos. Pero mirad, en este caso no es un problema porque dice si x mayor o igual que 1. O sea, los valores negativos directamente este tramo no los va a tomar, luego no es un problema para mí. De modo que yo puedo concluir que el dominio es todo R menos el 0. Y en el 0 sabemos que nuestra función ya de partida no va a ser continua. Ahora,
Como en todos estos casos, nos centraremos en el punto crítico, en el punto de cambio, que es S1. Pues vamos a hacerle nuestras tres condiciones. La primera condición, ¿existe f de 1? Pues donde está mayor o igual que 1, en nuestro tramo de función irracional sustituimos el 1 y nos da 1. Pues sí existe, es posible. Seguimos con nuestra segunda condición. Vemos si existe el límite. Hacemos nuestros límites laterales por la izquierda. Recordad, esto quiere decir que coja el tramo de cuando la x toma valores menores que 1. Por tanto, el tramo superior. Le hago el límite al tramo superior. A partir de aquí sustituyo el 1 y vemos que 1 partido 1 es 1. El límite por la derecha. Sabemos que le tenemos que hacer el límite al otro tramo. Por tanto, a raíz de x. Hago el límite y me da 1. Perfecto, hasta aquí, porque como los límites laterales dan iguales, existe el límite y vale 1. Ya solo me queda comprobar si se cumple la tercera condición. Y vemos que sí, que f de 1 daba 1 y el límite daba también 1, ¿verdad? Por tanto, ya podemos concluir que f de x es continua en x igual a 1. De modo que podemos, de una forma ya rotunda y mostrando la gráfica, decir que es continua en todo R salvo en el 0. Fijaros ahí nuestros dos tramos de gráfica. Por un lado tenemos el primer tramo, que sería el tramo verde, nuestra función de proporcionalidad inversa, y por otro lado nuestra función racional, que está en azul. Y ya para ir finalizando, os dejo esta última función para que tratéis de realizarla por vosotros mismos. Tenemos 3 tramos, no pasa nada, se procede igual. Tenemos que ver el dominio de cada tramo. Si no supone un problema, pasamos a los puntos críticos, nada más que en este caso tenemos 2 puntos donde hay que estudiar la continuidad aparte. En x igual a 1, vemos nuestras 3 condiciones y posteriormente hacemos lo mismo en x igual a 2. ¿De acuerdo? Pues os lo dejo a modo de reto. Todas las dudas, las posibles pegas que surjan, lo podéis dejar en los comentarios. Como siempre, si os es útil, dejadlo en forma de like, podéis compartir los vídeos y lo dicho, hasta una próxima sesión. ¡Chao!